reducir al mínimo las compras de subsistencias. En Saint-Lucien invirtió 20 libras en la creación de un viñedo para no tener que comprar tanto vino, para no verse obligado a empeñar en las ferias del agua y los ornamentos litúrgicos. En Guillerval, toda la tierra estaba en manos de campesinos dependientes. Suger consideró que este sistema basado en la percepción de una renta fija no era el más interesante para que la abadía se beneficiara del acrecentamiento de los recursos campesinos. Comenzó sustituyendo el censo por un impuesto, champart, proporcional a las cosechas. Además, adquirió pagando las muy caras 3 aranzadas de tierra. En una instaló un ministerial encargado de apaciguar las murmuraciones de los campesinos y la oposición al cambio de costumbres. Con las otras 2 creó un dominio, y así consiguió que los ingresos pasasen de 4 a 50 modios de grano. En Valcreso fundó una aldea, construyó una iglesia y una casa e hizo roturar con el arado la tierra inculta. Pronto hubo allí 60 huéspedes y muchos otros solicitaron instalarse en el lugar. En Rouvray, el abad rehusó el contrato de condominio que le ofrecía el señor del castillo vecino, tomó bajo su control nuevamente el señorío, aumentó su rendimiento de 20 a 100 libras, de las cuales fueron destinadas a la construcción de la basílica anualmente, hasta que estuvo terminada, las 80 incrementadas. Sin embargo, no se hicieron esperar las críticas contra el antiguo estilo de vida monástica que Cluny había llevado a la perfección. El rechazo se hizo, desde fines del siglo XI, en nombre del ascetismo necesario y de un retorno a las fuentes, es decir, al texto de las reglas primitivas. Se condenó el exceso de gastos, pero no la posesión de la tierra ni el uso del dinero. Estas opciones determinaron posiciones económicas muy diferentes de las adoptadas en las antiguas abadías benedictinas, según puede observarse en el caso de la orden cisterciense, la que mayor difusión conoció entre las nuevas congregaciones. Los cistercienses rechazaron las actitudes señoriales de Cluny. Rehusaron vivir como rentistas, del trabajo ajeno. No poseerían más que la tierra sin dependientes personales, ni masoveros, ni molinos, ni diezmos y la explotarían personalmente. Más radicalmente que los cluniacenses o que Suger, basaron pues la economía de sus casas en la explotación directa. Esta opción llevaba a modificar totalmente la situación de los monjes con respecto a la producción. Conducía a sustraerlos al menos parcialmente de la ociosidad litúrgica, a convertirlos en auténticos trabajadores. Revolución en profundidad. En la práctica, el trabajo agrícola continuó siendo para los monjes de coro una ocupación marginal que solo en la época de los grandes trabajos agrícolas adquiría importancia. Y el trabajo no dejó de ser considerado, de acuerdo con el espíritu de San Benito, instrumento de mortificación. Para resolver esta contradicción, las comunidades cistercienses acogieron a un segundo grupo de religiosos, los conversos, reclutados en el grupo de los trabajadores. Para estos, la participación en las oraciones fue considerablemente reducida. En la creación de bienes les correspondía un papel decisivo. Sobre su esfuerzo descansó principalmente la explotación del patrimonio territorial, de tierras en su mayor parte incultas, porque las normas cistercienses obligaban a fundar los monasterios en el desierto, en medio de tierras sin roturar. De esta manera, y debido al modo en que eran reclutados los monjes y los conversos y a la forma en que se dividían las tareas, la división profunda que separaba en la sociedad laica a los especialistas del trabajo de los demás se introducía en el interior de la familia monástica. Las relaciones establecidas a través de este sistema entre la tierra y las fuerzas productivas, el empleo de una mano de obra entusiasta, totalmente doméstica, cuyo mantenimiento costaba poco, puesto que la comunidad llevaba una vida ascética, y solamente ayudada de tanto en tanto por algunos asalariados, cuya contratación fue autorizada a partir del capítulo general del Cister de 1134, preparaban un éxito económico notable. Las abadías cistercienses estaban situadas en tierras nuevas y, por tanto, fecundas.
Pronto recogieron más trigo y vino del que necesitaban para vivir. En la zona que no fue roturada practicaron el pastoreo, la explotación de la madera y del hierro. Ahora bien, la comunidad no comía carne, no se calentaba, usaba muy poco el cuero y la lana. Disponiendo de tantos excedentes, los monjes pronto iniciaron su venta. Los de Longpont iniciaron la plantación de viñas en 1145, 13 años después de la fundación de la abadía. 2 años más tarde comenzaban a pedir exenciones de peaje en los caminos que llevaban a las regiones importadoras de vino. Construyeron un lagar en Ollón. Hicieron cuanto les fue posible para facilitar la venta de su cosecha de vino. Conocemos la participación de las abadías cistercienses inglesas, desde fines del siglo XII, en el comercio de la lana. Puesto que la regla de San Benito, cuyas prescripciones seguían al pie de la letra, autorizaba el uso del dinero, los monjes del Cister no dudaron en acumularlo. ¿Qué hicieron con él? No compraban nada para su propio consumo. Sus costumbres prohibían tesaurizar y adornar los santuarios. Suger cuenta el magnífico negocio que hizo al comprar a unos cistercienses que no sabían qué hacer con ellas un lote de piedras preciosas. La tendencia ascética favorecía, también en esta forma, el progreso económico. Los monjes benedictinos de Nueva Observancia utilizaron el dinero fundamentalmente para acrecentar el capital. Impulsaron más que nadie los perfeccionamientos técnicos. Se puede pensar que los mejores aperos, los mejores útiles se hallaban en sus explotaciones. También compraron tierra y sus granjas, los centros señoriales satélites de sus abadías, se multiplicaron por doquier. Sin déficit, sin estrecheces, sin empeños, las comunidades vivían en una relativa prosperidad, que contrastaba brutalmente con la pobreza individual de los monjes. En ellas se dio un sentido muy acusado de los negocios y disponibilidades monetarias tan considerables que los cistercienses terminaron por suscitar a fines del siglo XII la desconfianza de los laicos. Estos no los veían salir de su soledad sino para comprar tierras que ellos mismos ambicionaban o para discutir de dinero en los mercados. De hecho, los documentos procedentes de los archivos monásticos ponen de manifiesto dos actitudes económicas predominantes. En primer lugar, el profundo enraizamiento de la economía doméstica en la explotación directa del patrimonio territorial. Por otro lado, y esta parece ser una característica del siglo XII, la habituación a comprar, vender, prestar, endeudarse, la inserción más o menos rápida, más o menos avanzada de una economía basada en la posesión de la tierra, en el movimiento monetario, un movimiento que llega a ser lo suficientemente acusado como para perturbar los circuitos tradicionales de intercambio de bienes y de servicios. Parece que estas dos actitudes fueron comunes a todos los señores del siglo XII, según demuestra el análisis de los ingresos que obtenían, de una parte de sus derechos sobre la tierra, de otra de su poder sobre los hombres. Explotar la renta de la tierra entre los beneficios procedentes del señorío territorial cuentan cada vez menos los derivados de los mansos. Fijada por el municipio, y por tanto inmutable en principio, la tasa de las rentas no parece haber variado considerablemente desde la época carolingia. En este manso reside Guichard, que debe un servicio. Por Pascua, un cordero. En la época de la siega del heno, 6 monedas. Por la cosecha, una comida, junto con otros muchos, y una medida de avena. Por la vendimia, 12 dineros. Por Navidad, 12 dineros, 3 panes, media medida de vino. Al comienzo de la Cuaresma, un capón. A mediados de la Cuaresma, 6 monedas 31. Estas son las rentas esperadas, hacia el año 1100, en el sur de Borgoña, de un antiguo manso, todavía no dividido, es decir, capaz de ocupar y alimentar a muchas parejas de trabajadores. Carga ligera para estos. Beneficio escaso para el señor de la tierra. El único rasgo nuevo, con relación a los prototipos carolingios, es quizá la mayor importancia concedida a las prestaciones en numerario, algunas de las cuales,
cobradas durante la época de la siega del heno de la vendimia, reemplazaban sin duda antiguos servicios en trabajo. En algunas provincias la extensión de las rentas en dinero dentro del conjunto de las cargas territoriales es muy visible. Así, en Picardía, donde desde el siglo XI las entregas de productos habían prácticamente desaparecido, y donde, hacia 1100, 10 masoveros del priorato de Esdín pagaban cada año el valor de 6 libras en plata no amonedada. También en Inglaterra la proporción de los censos en número es considerable. Pero el movimiento no fue general. En el norte de Italia los dueños de la tierra se esforzaban en el siglo XII por sustituir los censos en dinero por rentas en productos. Los propietarios que vivían en la ciudad y que se interesaban por los negocios aspiraban a comercializar en exclusiva los excedentes de las explotaciones que dependían de ellos. En definitiva, parece que en casi todos los campos de Europa los ingresos de un manso de tipo antiguo descendieron relativamente en el siglo XII. Los dueños obtienen sobre todo productos agrícolas y en pequeña cantidad. La débil presión del señorío sobre la tierra campesina tiene una explicación. Las roturaciones han hecho disminuir la presión demográfica. La tierra abunda y el valor del suelo es reducido. Sin embargo, el mismo movimiento que, mientras que retroceden las tierras incultas, hace que se modifique lentamente la estructura de los mansos beneficia a la renta señorial. Los champarts, las labores, todas las rentas proporcionales a las cosechas, impuestas a los campos y a las viñas recientemente creadas, proporcionan a los silleros de los señores, una vez que las nuevas parcelas están en pleno rendimiento incluso cuando las tasas son reducidas, mucho más que las antiguas prestaciones. Además, a mediados del siglo XII, este tipo de prestación se hace raro. Señores y campesinos se ponen de acuerdo para fijar en su lugar censos en dinero, y cuanto más tardío es el acuerdo, mayor importancia adquieren las prestaciones en numerario. El señor recibe cada vez más dinero de la tierra roturada, aunque lo obtiene de otra manera. La dislocación de los antiguos mansos, la fragmentación de los censos entre innumerables parcelas, la posibilidad dejada a los masoveros de enajenar la tierra y de repartirla entre sus herederos son otras tantas ocasiones para el señor de recibir en numerario los derechos de traspaso. La animación creciente del mercado de la tierra hace que estos derechos sean cada vez más lucrativos. Sin embargo, los derechos más importantes entre los que disfrutan los señores de la tierra proceden, sin lugar a dudas, todos los inventarios de dominios que han llegado hasta nosotros lo atestiguan de la explotación de los hornos, de los molinos y de los diezmos. Los últimos están en su mayor parte en manos de laicos. Es cierto que estos han entregado, a lo largo del siglo XI, a las iglesias catedralicias y a los monasterios la mayor parte de las iglesias fundadas por sus antepasados, pero no han renunciado a los diezmos. Eran demasiado importantes. Sus ingresos, así como los que proceden de hornos y molinos, siguen incrementándose a medida que aumenta la superficie de las tierras cultivadas, que progresa el uso del pan, que aumenta el número de hombres. Quienes poseen estos derechos obtienen con qué alimentar abundantemente a su familia, y a veces obtienen dinero cuando alquilan estos derechos. Se aferran a ellos como a una de las fuentes más seguras de ingresos. Estos bienes son en el siglo XII el objetivo principal de los procesos entre señores y campesinos dependientes. En los señoríos que poseían las iglesias de Picardía la mayor parte de los ingresos procedía, hasta aproximadamente 1080, de los censos territoriales tradicionales. Después, el predominio pasó a las tasas cobradas a los usuarios de los bosques, de los molinos, de los hornos, y a los diezmos. El progreso técnico, las deforestaciones, el auge de la viticultura, no dejaron, por consiguiente, de aumentar el valor de la renta territorial en el siglo XII, lo que explica el bienestar de los caballeros y de las gentes de iglesia a pesar de que la concesión de feudos, la proliferación de los linajes, la fundación de numerosos establecimientos religiosos hayan aumentado considerablemente su número.
No obstante, hay que hacer tres observaciones. A. La vitalidad de la expansión agraria parece lo bastante fuerte como para que el aumento de ingresos haya podido ir acompañado de una disminución de la presión señorial sobre los campesinos. B. Con anterioridad a 1180 la parte que tiene el dinero en esta renta es limitada. De los 72 mansos que tenía en una aldea, la catedral de Mkon sacaba cada año, además del pan y del vino necesarios para habituallar a una sola familia de sirvientes, escasamente 40 sueldos, es decir, el precio de un mal caballo. C. Por último, los ingresos más rentables, percibidos sobre las cosechas o por derechos de utilización, solo eran efectivos cuando el señor vigilaba de cerca. En los señoríos extensos y dispersos era preciso, para no ver desaparecer estos ingresos, recurrir a mandatarios, que se quedaban con una parte considerable de los beneficios. La explotación directa por esta razón, para todos los señores territoriales de la época, exceptuados tal vez los mayores, la renta tiene menos interés que la explotación directa. La mayor parte de sus recursos procede de los dominios, de la tierra que hacen cultivar por sus criados y de la que les pertenecen todos los frutos. Es posible descubrir en los textos alusiones a la desmembración y a la disolución de la reserva señorial. Las donaciones piadosas, las divisiones sucesorias, las creaciones de feudos dislocaron con frecuencia las grandes explotaciones, y a menudo la creación de parcelas, cuyo cultivo era confiado a masoveros, era el mejor modo de explotar estos lotes dispersos. Por otra parte, la intensificación del trabajo agrícola y la productividad creciente de la tierra autorizaban a reducir, sin graves pérdidas, la extensión de la reserva. Pero, al igual que sugiero que Pedro el Venerable, en el siglo XII la mayor parte de los jefes de las casas aristocráticas intentaron mantener la reserva, reconstruirla, ampliarla mediante la deforestación y la plantación de viñedos. En todas partes los mejores pagos, las tierras más productivas, se hallan en la reserva señorial. En Picardía hay señores laicos cuya reserva abarca, como en los tiempos carolingios, centenares de hectáreas. En el Domesday-Book no hay ningún señorío sin una reserva cuya superficie sea mayor que la del conjunto de los mansos, y que siempre engloba las tierras más fértiles y las mejor cultivadas. En efecto, las casas de los señores parecen bien provistas de mano de obra. Los trabajos permanentes incumben siempre a un equipo doméstico, formado por una veintena o una treintena de personas, entre las que predominan los yugueros, los conductores de arado. Estas gentes viven del pan de su señor, como dicen los textos de la época. Pero a menudo se les deja consumir esta prebenda en la casa, rodeada de un huerto, que se les concede en la proximidad de la corte señorial. Este pequeño manso les permite vivir en familia, criar hijos. Les une más sólidamente a la explotación, en una época en la que los hombres son menos numerosos que la tierra y en la que la movilidad campesina es grande. Los campesinos que los documentos ingleses denominan bourdiers o cotiers tienen una situación poco diferente de la descrita. También están asentados en una pequeña parcela. A cambio, deben trabajar gratuitamente 1 o 2 días por semana en el dominio. Por el resto de su trabajo reciben un salario. Sin embargo, la desigual repartición del trabajo rural a lo largo del año, la alternación de tiempos muertos y de periodos de gran trabajo obligaban a añadir refuerzos temporales a estos empleados permanentes. Ante todo se requería la ayuda de los campesinos obligados a las prestaciones personales. Toda Europa conocía aún el trabajo forzoso y gratuito. Pero su importancia económica no era igual en todas partes. Al sur del Loire y de los Alpes las sernas eran insignificantes. La mayor parte de los mansos se habían librado de estas prestaciones. El servicio de los demás se reducía a algunos días por año. De 35 mansos, la catedral de Mkon obtenía 220 días de trabajo por año, no más, es decir, menos de lo que debía un solo manso en los dominios carolingios de la zona parisina.
Por último, los señores de esta región estaban ante todo interesados en obtener una ayuda de arados, es decir, de yuntas, y renunciaban sin dificultad al servicio de los trabajadores manuales. Las innovaciones técnicas, la importancia cada vez mayor del trabajo aratorio les incitaron tal vez a imponer, cuando era posible, nuevas cernas a los labradores que disponían de arados. De hecho, en esta parte de la cristiandad, siempre los servicios en trabajo personal habían sido escasos. Es posible que en el siglo XII hayan aumentado en algunos lugares. B. En la parte septentrional del continente el sistema carolingio, en el que los mansos se hallaban estrechamente asociados a la puesta en cultivo de la reserva, permanecía sólidamente implantado. Todas las descripciones de los señoríos hacen referencia a las cernas, a la entrega de objetos elaborados en los mansos, a servicios numerosos y regulares. Sin embargo, este sistema aparece desde 1100 en vías de desintegración. A comienzos del siglo XII, el abad de Marmoutier en Alsacia decide suprimir el servitium triduanum, la prestación de 3 días por semana a la que estaban obligados todos los mansos serviles en Germania desde la época carolingia. Por los mismos años, la mayor parte de las parcelas sometidas a las cernas se transforman en mansos censitarios. En Francia, hacia mediados del siglo XII, los señores renunciaron definitivamente a exigir de sus dependientes la entrega de tejidos o de objetos de madera. De hecho, la mejora de la productividad hacía menos necesario el empleo de unas prestaciones personales que el auge demográfico había multiplicado, al mismo tiempo que la penetración del instrumento monetario permitía adquirir fácilmente productos artesanales de mejor calidad y contratar jornaleros cuyo trabajo era más eficaz. C. Solo en la tercera zona, en Inglaterra al menos en los grandes dominios monásticos, los que mejor conocemos, el peso de las cernas parece haber aumentado en el siglo XII, aunque no de igual modo sobre todo los campesinos dependientes. Algunos, considerados como libres, están obligados únicamente a los boneworks, es decir, a trabajos concretos, especialmente de laboreo, repartidos estacionalmente del mismo modo que en los dominios del norte de Francia o de Germania. Los demás, los villanos del Domesday Book y de los documentos posteriores, deben, además de servicios periódicos semejantes y en ocasiones del cultivo de una parcela determinada, lo que llaman las fuentes weekworks. Cada semana, el manso pone durante 3 días un hombre a disposición del señor, y éste dispone a su antojo de esta fuerza de trabajo. En la práctica, el villano es un doméstico temporal, como lo era el servus carolingio. Al igual que éste, se incorpora un día de cada 2 al equipo de sirvientes de la casa, trabaja y come con ellos. De la misma forma que el esclavo del siglo IX, obtiene de la parcela que se le concede el alimento de su esposa, de sus hijos y el complemento de la suya. Los señores ingleses conservan íntegramente, aunque no utilizan todos, los derechos sobre el trabajo ajeno. Muchos preferían venderlos anualmente a los campesinos, quienes, a cambio de algunos dineros, compraban la libre disposición de su fuerza y de sus animales de tiro. En 40 años, los villanos de un manor dependiente de la abadía de Shaftesbury habían llegado a liberarse de los weekworks. Cada uno pagaba a cambio un censo de 3 o de 4 sueldos. En Inglaterra y en el continente fuerzas semejantes incitaban, pues, a los señores a explotar de una manera nueva las capacidades de producción de sus más obreros. Era más práctico renunciar a un trabajo que, por la incuria, la inutilidad, la desgana, la pereza de los campesinos era poco rentable que, en definitiva, resultaba caro. Había que alimentar a los hombres, y la costumbre, evolucionando lentamente en favor de los humildes, exigía que cada vez fueran mejor alimentados. Era más práctico cambiar este tipo de trabajo por dinero, del que disponían los campesinos con mayor facilidad que en épocas anteriores. Así, sin que se redujera considerablemente la extensión del dominio, el papel de las cernas se redujo, disminuyó en todas partes durante el siglo XII, incluso en Inglaterra.
Inversamente, el papel del asalariado se amplió. Con el dinero recibido a cambio de la supresión de algunas sernas, los monjes de Cluny pagaban a los obreros de sus viñas. De esta forma se llegó a confiar a jornaleros mercenarios la mayor parte de los trabajos manuales que no podían realizar los criados. El refuerzo que suponían las sernas se cifraba más en animales de tiro y en aperos de labranza que en hombres. La aldea no colaboraba en la explotación del dominio sino con 3 aportaciones, cuyo valor económico, es cierto, era determinante. Proporcionaba arados ante todo, luego jornaleros en busca de un empleo temporal que complementara sus recursos, y por último dinero para contratar estos jornaleros. Gracias a esta colaboración, tanto más eficaz cuanto que el campo se poblaba, mejoraba su equipo técnico y se abría a los circuitos monetarios, la gran explotación pasó por una época floreciente. Alimentaba a los dueños, a sus sirvientes y a los huéspedes que recibían, y aún quedaban excedentes que podían ser vendidos. De esta forma, el dominio proporcionaba dinero al señor. La explotación de los hombres, pese a cuanto hemos dicho, los mayores ingresos en dinero no procedían del señorío territorial, sino del poder sobre los hombres. En primer lugar, de los miembros de la familia. Los señores del siglo XII comenzaron a darse cuenta de que la explotación de sus criados sería más rentable si dejaban estos una mayor autonomía económica. Sin duda, reclutaban al igual que antiguamente la mayor parte de sus domésticos entre quienes dependían de ellos, pero preferían no autorizarles a establecerse, a enriquecerse. Una fiscalidad cuya eficacia parece reforzarse sin cesar les permitía participar ampliamente en este enriquecimiento. Podían vender la libertad, del mismo modo que vendían las sernas, y esta venta proporcionaba grandes beneficios. Hacia 1185, el abad de Ferrieres, en Gatineau, decidió conceder a sus hombres franquicias, el derecho de moverse y de disponer libremente de sus bienes. En gracia a esta libertad, cada jefe de familia debía dar a la iglesia 5 sueldos en censo anual. Liberar la familia a cambio de una renta en dinero era una solución aceptable, aunque sin duda no la más lucrativa. Era más práctico conservar la posibilidad de seguir explotando al dependiente. Cuando éste moría, en Germania, el bouteille conseguía al señor 1/3 o la mitad de los bienes muebles. En el norte de Francia el señor elegía el mejor catel, la mejor rezó, si se trataba de la sucesión de una mujer, el vestido más rico. Se le podía explotar también cuando infringía la costumbre o cometía un delito. La justicia, su administración, era el derecho sobre los hombres que permitía más fácilmente quitar a los trabajadores el dinero que hubieran podido ganar. Pero la justicia, al menos la más lucrativa, pertenecía en la mayor parte de los casos a los pocos señores que tenían el poder del ban. Los documentos franceses, que, en este aspecto de la historia económica, son tal vez los más ricos, permiten seguir los progresos de la fiscalidad basada en el ban. Durante la primera mitad del siglo XI, al mismo tiempo que los atributos reales de la justicia pasan a manos de los poderes locales, aparecen en los textos las primeras referencias a costumbres diferentes. Por esta misma época se multiplican las menciones de un derecho de posada y de entrar en favor del señor del territorio y de sus agentes, así como noticias sobre la requisa de heno y de avena para los caballos del castillo. Más tarde, en los 40 años que rodean al 1100, aparecen las corbeas o sernas públicas, de acarreo de laboreo, que el señor utiliza para la explotación de sus dominios, así como diferentes derechos que se arroga sobre la circulación comercial, peajes, tasas sobre los intercambios realizados en los mercados de la aldea, monopolio de la venta del vino en determinados momentos. Las primeras huellas de la talla, es decir, de una exacción que el señor realiza a costa de sus súbditos cada vez que tiene necesidad, son de los años próximos al 1090. Hacia 1150, este impuesto, el más pesado, por su carácter arbitrario, sufre 2 modificaciones complementarias. Se comienza a cobrarlo en numerario,
se institucionaliza, es decir, se convierte en un impuesto anual de valor fijo. Estas son las principales etapas de una evolución cuyo ritmo coincide con el del crecimiento agrícola y con el de la apertura de los campos a los intercambios. A medida que pasa el tiempo, los dueños del ban obtienen cada vez más de campesinos más numerosos y menos miserables. Ningún documento permite medir el alcance de estas exacciones, ni compararlo con el de las rentas territoriales. Sin embargo, parece mucho más considerable. Mediante solo la talla, un señor del sur de Borgoña pudo conseguir en una sola vez, a comienzos del siglo XII, 40 sueldos de un campesino, siendo otro lo que revela, cualquiera que haya sido el papel, en el momento de esta recaudación, de la solidaridad familiar o campesina, la importancia del ahorro acumulado, en forma de moneda de ganado, en los hogares de los trabajadores. Otro señor, hacia 1200, pudo conseguir el valor de 300 marcos de plata de una pequeña parte solamente de los habitantes de su castellanía. Juzgar equivalía a traer el dinero aún en mayor cantidad. En la curia de Lincoln, en 1202, la justicia del rey de Inglaterra impuso multas de un importe total de 633 libras, unos 30 sueldos de media por culpable en una época en la que el valor de los bienes en las casas rurales de tipo medio no superaba los 6 sueldos, y en la que con un dinero se pagaba el trabajo de un día. Cuando, en 1187, los agentes del conde de Flandes llevaron a cabo, en la cuenta que se conoce con el nombre de la Gros Brief, la evaluación de los ingresos de su señor, clasificaron aparte los ingresos provenientes de la justicia. Habían adquirido extraordinaria importancia. Sin duda, una buena parte de los beneficios del ban servía para enriquecer a los ministerios, muchos de los cuales pertenecían en el siglo II a la aristocracia. En Picardía, todas las alcaldías de los señoríos eclesiásticos estaban en manos de poderosos locales. El interés prestado por los caballeros a estas funciones es prueba de que reportaban ventajas sustanciales. Estas permitieron a los ministeriales que no pertenecían a la nobleza elevarse rápidamente en la jerarquía de las fortunas, a pesar de los intentos de los señores para retrasar este ascenso. Al servicio de los señores que tenían el poder de mandar y de juzgar y que obtenían de él importantes beneficios, se halla así el más dinámico de los medios sociales, el único en el que no era una aventura insólita que una persona que por su nacimiento pertenecía a la clase de los trabajadores intentara introducirse en el grupo de los señores. Este dinamismo, la esperanza de una mejora social que podía llevar muy lejos, por poco dotado que se estuviera de espíritu emprendedor, tuvo sin duda una gran parte en la agravación del peso del señorío basado en el ban. Los ministeriales de los príncipes y de los grandes señores pusieron personalmente en funcionamiento el sistema fiscal del que eran los primeros beneficiarios. Por esta misma razón, al estimular mediante su creciente exigencia la producción rural, se convirtieron en los agentes más activos no solamente de su propio éxito, sino del conjunto del desarrollo económico. Por mi parte, me sentiría inclinado a ver en el señorío del ban, tanto si se hallaba enteramente concentrado en las manos del rey, como en Inglaterra, como si se hallaba disperso, caso de Francia, entre muchos señores, el principal motor del crecimiento interno de la economía europea. Los señores del ban habían heredado las prerrogativas de los antiguos soberanos, pero también sus deberes. La función económica que realizaba la corte de Carlomagno, lugar de concentración y de redistribución de las riquezas, tuvo que cumplirla la corte de cada señor, tanto la del duque de Normandía como la de los jefes de las pequeñas fortalezas independientes de la isla de Francia o de la región de Mekong. Cada corte se vio obligada a ser el centro desde el que irradiaba la generosidad, hacia las iglesias para el bien común del pueblo, hacia los vasallos, caballeros a cuyas manos iba a parar, en forma de joyas, fiestas, armas, o caballos, todos los regalos del Señor, y hacia los pobres. Estas cortes eran muy numerosas.
Uno de los efectos de la implantación del feudalismo fue que, en adelante, existieron en Europa centenares de carolingios y centenares de hogares hacia los cuales convergía el complejo mecanismo de los donativos y contradonativos. La multiplicación fue en sí misma un poderoso factor de animación. Por otro lado, los grandes señores, al revés que los monarcas de la Alta Edad Media, obtenían escasos beneficios de la guerra, excepto en el caso de que se enrolaran. Así lo hicieron durante el siglo XII casi todos los dueños del Van en expediciones lejanas contra los infieles. Combatían sin cesar. Sus hijos, en los torneos, jugaban a combatir, y esta actividad costaba mucho más de lo que producía. Hacía correr abundantemente el dinero principesco, lo distribuía entre los pequeños caballeros, entre los criadores de caballos, los fabricantes de armaduras, entre todos los traficantes y bufones atraídos por la feria que acompañaba cada torneo. La distribución era en esta época, en un giro de 180 grados, la principal función económica de la guerra. No añadía nada a los recursos de la aristocracia, sino que le empujaba a gastar. Los señores necesitaban, por tanto, para mantener su munificencia, explotar más rigurosamente los derechos de que disponían y conseguir de los súbditos todo lo que éstos podían dar, para lo cual se veían obligados a acrecentar la producción al nivel del trabajo rural, a incrementar, conscientemente o no, las roturaciones, el equipo, la población. Para obtener el mayor dinero posible había que estimular el desarrollo de los intercambios en el ámbito rural. Los poderes y las necesidades de los múltiples herederos de los antiguos reyes son sin duda el eje de todos los mecanismos económicos de la época. Pero si los señores del Van recogían más moneda que los demás, también fueron los primeros en carecer de ella. Al igual que el abad de Cluny, se endeudaron. Mientras que entre los pequeños señores territoriales los préstamos se hacían entre parientes, entre amigos, a través de una serie de combinaciones que de ninguna manera son prueba de una falta crónica de numerario, las deudas de los grandes señores no cesaban de aumentar. El desequilibrio entre los ingresos y los gastos apareció, pues, primeramente en los niveles superiores de la aristocracia. A partir de 1075, en el momento en que, según hemos dicho, hay que situar un hito fundamental en la cronología de la historia económica europea, este fenómeno se manifiesta en toda su amplitud. Para obtener los metales preciosos o el dinero, los grandes señores laicos habían recurrido inicialmente a la Iglesia. Inmensos tesoros habían sido acumulados durante generaciones, y las limosnas constantes aumentaban su valor, porque la preocupación de proteger el patrimonio familiar, la animación de los circuitos monetarios, la movilización progresiva de los bienes incitaban a los ricos, desde mediados del siglo XI, a dar menos tierras a los servidores de Dios y a ofrecerles más dinero. En el monasterio de Saint-Trond, uno de los monjes estaba exclusivamente dedicado a recoger las monedas y los hilos de plata que los peregrinos depositaban día y noche junto a las reliquias del santo patrono. La ayuda a los necesitados en las épocas de hambre, el espíritu de pobreza que animaba a los cistercienses a vender lo más rápidamente posible las joyas que les ofrecían, las dificultades de la economía monástica no fueron los únicos factores que provocaron la dispersión de los tesoros. Los dignatarios eclesiásticos se sirvieron de ellos para practicar el préstamo con garantías. A cambio de un adelanto, la comunidad religiosa recibía el usufructo de una tierra que explotaba hasta el reembolso. Los beneficios de este bien eran el interés de la deuda, y como frecuentemente el propietario era incapaz de devolver el dinero, la garantía terminaba por integrarse al cabo de algún tiempo en el señorío eclesiástico. Eran operaciones muy ventajosas. Algunas, después de 1075, adquirieron gran importancia. Godofredo de Bouillon ofreció poner su valor en manos del obispo Alberto de Lieja como garantía de un adelanto considerable. La oferta era tentadora, porque la garantía era importante, y para atenderla se retiró todo el oro que decoraba el relicario de San Lamberto.
Y como el metal reunido no era suficiente, el obispo no dudó, a pesar de las recriminaciones de los monjes, en utilizar los tesoros de las abadías de su diócesis. Esta fuente de crédito se hizo menos abundante a lo largo del siglo XII. Ante todo, por razones morales. Las exigencias espirituales que la reforma eclesiástica difundía poco a poco entre los religiosos aumentaban las reticencias hacia el préstamo con interés, cuya práctica fue condenada oficialmente por el Papa en 1163. Por otra parte, sabemos que los establecimientos religiosos también se hallaban en dificultades financieras. Hemos hablado de las sufridas por los dirigentes de Cluny, semejantes a las que afligían en la segunda mitad del siglo XII un gran número de abades y a casi todos los obispos, quienes también vivían por encima de sus posibilidades. El arzobispo de Maguncia estaba tan acuciado por la necesidad de dinero que agravó desmesuradamente sus exigencias fiscales, hasta el punto de que sus súbditos se sublevaron y le dieron muerte en 1160. Los grandes señores eclesiásticos eran tan propensos como los laicos a gastar. Sin embargo, como la parte de los metales preciosos y del dinero era cada vez mayor en las donaciones piadosas de las que eran beneficiarios, los eclesiásticos tardaron más en endeudarse. De todas formas tuvieron que renunciar a su papel de prestamistas, y los laicos debieron buscar proveedores en otra parte. Durante la Alta Edad Media, los judíos habían monopolizado casi en exclusiva los metales preciosos y la moneda. Prestaban unos y otros los cristianos. La condena lanzada por la Iglesia contra los usureros no les concernía. El éxito de la moral económica cristiana favoreció, por tanto, su especialización en el crédito. Judíos fueron quienes sacaron de apuros en los años 955-970 a la condesa de Carcasona, al arzobispo de Colonia, en el tercer cuarto del siglo XI, al abad Pedro de Cluny, 50 años más tarde. Después de mediados del siglo XII, la prosperidad de las comunidades israelitas es evidente en Francia y en Inglaterra. Gran número de señores, entre los que figura Enrique II de Inglaterra, son sus deudores. Sin embargo, en este momento aparecen dos hechos nuevos. Ante todo, la presencia entre los que prestan y obtienen beneficios del préstamo, de cristianos que no son ni señores ni hombres de iglesia, sino gentes de la ciudad, enriquecidos en los negocios. En segundo lugar, un cambio en la posición del préstamo dentro de la economía de las grandes casas aristocráticas. Ya no se trata de un recurso ocasional, sino de un procedimiento de gestión completamente normal. En menos de un siglo el pequeño mundo de los señores del Ban se habituó a la utilización del crédito. Este hecho subraya el papel fundamental desempeñado por este medio social en el progreso económico. Si los señores pedían prestado era porque gastaban más de lo que tomaban y porque al igual que los abades de Cluny desde el último tercio del siglo XI distribuían a su alrededor profusamente la moneda. Pero también porque había poseedores de numerario que se hallaban interesados en poner a su disposición. En gran parte, el dinero que recibían en préstamo era el mismo que su largueza y sus compras habían puesto anteriormente en circulación, y el mismo que sus compras y su largueza harían circular nuevamente. Gastar los gastos de los príncipes y de los señores de los castillos eran en el siglo XII del mismo tipo que los de la abadía de Cluny. Los monjes cluniacenses sacrificaban el dinero a la gloria de Dios, lo utilizaban para acoger a los huéspedes y tratarlos como requería su rango, su tren de vida señorial, su preocupación por vestir de modo distinto al vulgo, les obligaban también a tratar con los mercaderes. Todos los grandes señores, desde los reyes hasta los simples castellanos, utilizaban la moneda que cobraban o que recibían en préstamo para dos fines: el sacrificio y el adorno. Todos debían servir a Dios, para su propia salvación y para la del pueblo acogido a su protección. Por consiguiente, daban mucho a las iglesias, tal como hacían los reyes de otro tiempo.
Luis VII, ayudando a construir Notre Dame de París y las demás catedrales de la isla de Francia, repetía los gestos de Carlomagno. Y no hay un solo señor de alguna importancia que no haya construido una colegiata, mantenido con sus donaciones un monasterio, para que en él se rogase por el donante y por sus antepasados, y para que en el monasterio fueran enterrados los miembros de su linaje. En primera fila de los gastos hay que situar, por consiguiente, las donaciones piadosas. Sin embargo, repitámoslo, las donaciones tendían en el siglo XII a cambiar de naturaleza, a convertirse en ofrendas en dinero en la creación de rentas en numerario. En los actos de sacrificio que imponían las creencias y el temor al más allá aparecían innovaciones relacionadas con el movimiento general de la evolución económica y suscitadas por la vivacidad creciente de la circulación monetaria. En épocas anteriores, el donativo hecho a Dios y a sus servidores tenía como resultado normal el de pasar de un patrimonio o de un tesoro a otro un capital inmóvil, fijo, inerte. En adelante, la naturaleza del donativo sería tal que inmediatamente determinaba un encadenamiento de gastos específicos. Para construir un monumento, para alimentar a una comunidad religiosa. Además, nuevas formas de consagrar las riquezas al servicio de Dios se difundían por doquier. La peregrinación a tierras lejanas ante todo, que era ocasión y motivo de una movilización de riquezas, y que estimuló, a lo largo de sus itinerarios, la circulación monetaria, el cuidado de los pobres, después. En el seno de una común indigencia y en una sociedad bloqueada, la pobreza no tenía, en el mundo antiguo, significación económica. En el vocabulario carolingio, la palabra pauper indicaba ante todo la sumisión. No se oponía a dives sino a potens. Y el socorro a los desgraciados, ritualizado, no era más que un gesto simbólico dentro de la liturgia. Todavía a comienzos del siglo XI, cuando el rey de Francia Roberto el Piadoso da a los indigentes limosna, interpreta el personaje de Cristo. Un número fijo de pobres le acompaña. Son pensionados, figurantes, y cuando muere uno, rápidamente se le busca sucesor. En el siglo XII, el deseo de la economía modifica este ceremonial. El pobre, aquel por el que se preocupa el conde Teobaldo de Champaña en épocas de hambre, aparece cada vez más como una víctima de los movimientos económicos a la que hay que ayudar por amor de Dios. Esta lenta transformación del sentimiento religioso fue sin duda efecto de la nueva atención concedida al Evangelio, pero los progresos de la circulación de bienes la aceleraron considerablemente. Durante la Alta Edad Media, ningún grande cerraba sus graneros a los miserables, y esta generosidad daba lugar a una redistribución de los bienes de considerable amplitud, entre los miembros de la sociedad rural. La novedad del siglo XII fue que la caridad se institucionalizó, que la pobreza se convirtió en un valor, propuesto a todos los ricos como modelo de comportamiento saludable, que poco a poco se hicieron más numerosos los que pensaban que el mejor uso que podía hacerse de la riqueza no era mantener especialistas del canto coral en un monasterio o cabildo, no era construir una catedral, sino compartirla con los indigentes. Una parte cada vez mayor de los gastos de tipo piadoso introdujo así directamente la moneda hasta en las capas más bajas de la población. Ser rico en el siglo XII, al igual que en tiempos anteriores, no obligaba solamente a dar a Dios, sino también a los amigos, a acogerlos en gran número, ampliar cuanto fuera posible la casa, adornarla. Las cortes, en el centro del señorío, fueron, pues, al igual que los grandes monasterios, lugares de acogida abiertos a todos. La mayor gloria del dueño radicaba en distribuir placeres, y su largueza hacía participar de los placeres de la vida a sus huéspedes, permanentes y temporales, y a sus servidores. La corte se convierte de esta forma en el vértice de la economía de consumo, que ella estimula y que cada vez impulsa más hacia adelante. Porque el renombre de una corte depende ante todo de su lujo, es decir, de la abundancia de productos insólitos para la mesa, el cuerpo y el espíritu.
El señor está socialmente obligado a mostrarse en posesión de todos los refinamientos que los viajes a Oriente han mostrado a los caballeros latinos y hacer que los compartan quienes le rodean. La corte se halla de esta forma en el punto de partida de un movimiento muy vivo de vulgarización que hace aparecer necesidades nuevas en un grupo de consumidores cada vez más amplio. Es también un centro de emulación en el que cada uno rivaliza en el despilfarro. El crecimiento económico hacia la sociedad mundana del siglo XII cada vez más sensible a la moda y a su constante búsqueda de novedades. Pero la materia de este lujo es en términos estrictos exterior, para utilizar un término tomado del vocabulario monástico y con el que se designan los artículos que no se producen en la casa y que hay que comprar. Mantener esta fiesta permanente que tiene lugar en los centros aristocráticos exige por tanto recurrir a especialistas del aprovisionamiento de artículos desconocidos, maravillosos y lejanos, es decir, a los mercaderes. En el seno de la Europa del siglo XII, el desarrollo de las actividades comerciales no se debió a los mismos estímulos que en los 100 o 150 años anteriores, durante los cuales los aventureros, sin deponer las armas, liquidaban el botín de las expediciones agresivas lanzadas sobre los confines de la cristiandad. Durante la época de paz relativa lograda con el establecimiento del feudalismo y afirmada progresivamente por el afianzamiento de los grandes principados regionales, el desarrollo tuvo como base la extensión de las necesidades de las grandes casas señoriales, la elevación progresiva del nivel de vida mantenido en ellas, el bienestar que procuraban quienes explotaban el derecho de van, el aumento continuo de los ingresos, basado a su vez en la expansión de la producción rural. Este desarrollo, cuyas raíces profundas son campesinas, provocó una expansión del fenómeno urbano. El auge de las ciudades está directamente vinculado a la vitalidad de las grandes cortes señoriales, es decir, depende directamente de la eficacia siempre en aumento de una fiscalidad basada en el derecho de van. Dejando al margen algunos puntos en los que los negociantes se encontraban y almacenaban sus mercancías, pero que no eran ciudades en sentido estricto, las aglomeraciones de la Alta Edad Media cumplían dos funciones: religiosa y militar. En su interior se hallaba el centro de señoríos importantes del obispo, del cabildo catedralicio, de los monasterios, del conde cuando residía en la ciudad, hecho frecuente en la mitad meridional de la cristiandad, de las familias de guerreros que custodiaban las murallas. Los soberanos poseían frecuentemente un palacio en las ciudades, y en él residían durante largos periodos. Desde todos los grandes dominios rurales llegaban a la ciudad convoyes de productos agrícolas. Con anterioridad al año 1000, el comercio de artículos de la tierra se realizaba principalmente en el mercado urbano. Cuando el progreso del feudalismo fragmentó los poderes reales, algunos de los señores establecidos en la ciudad, los abades, el conde o su delegado, a menudo el obispo, se apoderaron del derecho de van. La ciudad se convirtió de este modo en el punto de convergencia de una red de recaudación ampliamente difundida por el territorio circundante, a través de la cual se orientó hacia la ciudad una parte, mayor que en épocas anteriores, de los excedentes de la producción rural, cada vez más en forma de moneda. Los señores del van utilizaban estos ingresos de acuerdo con sus intereses. En construir las construcciones más importantes, religiosas y civiles, se concentraron poco a poco en las ciudades, en distribuir a su alrededor el placer. Estos gastos hicieron que se desarrollara una actividad hasta entonces marginal, la función comercial y artesanal. Su desarrollo dio lugar a la creación de uno o más barrios, agregados a la ciudadela y a las aglomeraciones colindantes con los establecimientos religiosos, que recibieron en muchas ocasiones el nombre de burgos. Se extendieron a lo largo de las vías más frecuentadas, en dirección hacia el mercado, el puerto, los medios de comunicación que se perfeccionaron durante este periodo. En las ciudades francesas, la construcción de un gran número de puentes de piedra tuvo lugar en los años finales del siglo XI.
El crecimiento fue tanto más rápido cuanto más poderosos y ricos eran los señores que residían en las ciudades. Las más prósperas fueron las de Toulouse, Arles o Angers, Orleans o París, Winchester o Maguncia, donde residían grandes príncipes. El auge de Viena comenzó en la segunda mitad del siglo XII, cuando el duque Enrique Jasomirgott estableció en esta ciudad su residencia. El lazo entre el poder señorial y la vitalidad urbana es evidente. Y cuando una corte activa tenía su sede en pleno campo, rápidamente surgía a su alrededor una aglomeración urbana. A la puerta de la abadía de Cluny fue creado ya en el año 1000 un burgo. A finales del siglo XII vivían en él unos 2000 habitantes, estrechamente asociados a la economía del gran centro consumidor que era el monasterio. Y Agenau, en Alsacia, no tardó en convertirse en ciudad después que Federico Barbarroja construyó un palacio en este lugar en 1164. La misión principal de los burgos era la de aprovisionar a la corte señorial a través de la artesanía y del comercio. La función artesanal es en sus comienzos de tipo doméstico. Cuando adquirió importancia, lo hizo en forma de excrescencia de los talleres del dominio, del horno, de las forjas, de las cenerías, de los talleres femeninos de tejido. Poco a poco, los talleres produjeron más de lo que necesitaba la casa del señor y ofrecieron los excedentes a una clientela exterior. La persona que tenía un horno a fines del siglo XI a la entrada del puente de Mâcon tenía como misión fundamental la de aprovisionar la mesa del obispo, pero también vendía grandes cantidades de pan a los viajeros. A medida que se animaban los caminos, sus negocios se ampliaron y con ellos su independencia económica. A comienzos del siglo XI, la salida del artesanado urbano fuera de su marco primitivo señorial y servil era muy clara, según lo prueban las tarifas de peaje. La de Arras muestra que la mayor parte de los objetos vendidos por los artesanos de la ciudad eran alimentos preparados. De hecho, parece seguro que los oficios de la alimentación, la panadería y la carnicería fueron los primeros en abrir el camino de la expansión. Pero el texto menciona también tejidos de lana, objetos de metal que el herrero vendía en el mercado. Sin embargo, hay que esperar a un periodo posterior, al siglo XII, para poder hablar, en la historia del artesanado urbano, de una fase de rápido desarrollo coincidente con los años en los que los trabajadores se liberaron completamente de la domesticidad señorial. En 1109 el abad de Fritzlar autoriza a los hombres de su familia a vender en el mercado los objetos que fabrican. Los reglamentos aprobados en Estrasburgo en 1170 disponen que cualquiera, de la familia de la iglesia, que venda en la ciudad objetos hechos con sus manos no está obligado al pago de la tasa. En este momento, los oficios del pan, de la carne, del hierro, del cuero, trabajaban en cada aglomeración para un mercado local que los avances de la civilización material introducían poco a poco en las zonas rurales circundantes. Simultáneamente, para las necesidades de los más ricos, se desarrollaban artesanías cuya clientela era mucho más lejana, porque los artesanos estaban especializados en la fabricación de artículos de lujo, especialmente de los dos principales ornamentos de la vida nobiliaria, el vino y las telas preciosas. Desde comienzos de la Alta Edad Media, los grandes, establecidos en las ciudades, y de modo especial los obispos, habían dispuesto la creación de un cinturón de viñas alrededor de las ciudades cuya situación climática no era excesivamente desfavorable para el desarrollo de la viticultura. El aumento de los ingresos señoriales y la vulgarización de las costumbres principescas difundieron el uso del vino en los medios aristocráticos, así como en las fraternidades de mercaderes que procedían a libaciones periódicas. La demanda aumentó en cantidad al mismo tiempo que exigía mejor calidad. Los grandes señores rivalizaban en servir a sus invitados los mejores caldos. El oficio de bodeguero era uno de los más importantes en la corte del rey Capeto.
Para satisfacer estas necesidades se incrementó el número de viñedos en todas las regiones aptas para producir un vino de calidad que se pudiera exportar fácilmente a través de los ríos, es decir, por el curso del Sena Medio y del Oise, por el Loira, el Rin y, por último, hacia las costas atlánticas en las comarcas próximas a la Rochela. El desarrollo de la viticultura es un aspecto muy importante del crecimiento rural del siglo XII. Una de las inversiones más espectaculares que se permitieron los señores fue la creación y mejora de los viñedos. Pensaban ante todo en el lustre de su mesa, pero también en el beneficio que proporcionaría a sus súbditos la venta de los excedentes de la producción. No dudaron en sacrificar dinero y tierra, abandonando a los pioneros de la viticultura la mitad de las viñas que plantaban, y con su actitud favorecieron la extensión de la pequeña propiedad campesina.